Buenas tardes, mi nombre es Pablo Fonseca, soy maestrante en la maestría en Derecho Penal, mención Derecho Procesal Penal de la Universidad Técnica Particular de Loja. En esta ocasión voy a realizar la exposición acerca de lo que ha determinado la Corte Constitucional en la sentencia número 49-21-CN-25 en relación a la jurisprudencia en nuestro país sobre el derecho penal. Dentro de los principales hechos que fueron expuestos como fácticos en la sentencia, es que el día 11 de julio del 2021 se procede a la aprehensión del señor Ronald Zapata juntamente con otras dos personas. Al día siguiente se lleva a cabo la audiencia de formulación de cargos en el que se dicta la medida de prisión preventiva en contra de las tres personas. Posterior, el día 19 de octubre del 2021 se instala la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en el que se procede a realizar la revisión de la sustitución de la prisión preventiva a favor de los tres procesados. Posterior, en noviembre del 2021, se reinstala la audiencia respectiva y se procede a conceder el beneficio de la medida alternativa a la prisión preventiva a dos de los procesados, con excepción del señor Zapata por tener antecedentes penales. Posterior, la jueza consultante, quien tenía la competencia, sin pronunciarse sobre el tema de fondo del señor Zapata, eleva a consulta el expediente respectivo a la Corte Constitucional. Posterior, la Corte realiza un análisis jurídico respecto de lo que determina, por ejemplo, la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 77.1, en el que se determina con claridad cuáles son las características de la prisión preventiva, y es que se establece, por ejemplo, la excepcionalidad, además que ésta deberá de cumplir fines específicos, ¿sí? Tenemos el artículo 66, numeral 4 de la Constitución, en el que se establece el derecho a la igualdad formal, material y no discriminación. Tenemos lo que determina el artículo 11, numeral 2, en el que se establece claramente la igualdad de los derechos de las personas. Además, se establece la prohibición de discriminación en el pasado judicial, ¿sí? Claramente se especifica aquí. Además, la Corte Constitucional analiza lo que determina, o lo que se establece en la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 1, en el que claramente se dispone la prohibición de discriminación en los países que son partes de esta convención. En el artículo 7, numeral 3 de la convención, se dice que nadie puede ser detenido de manera arbitraria. En el artículo 24 se establece también que todas las personas son iguales ante la ley. Además, hay que considerar lo que determina el artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal, en el que se establece justamente los requisitos que se debe de tener o se debe de poseer para poder dictar la prisión preventiva. Ahora, en la resolución que emite la Corte Constitucional, se declara justamente la inconstitucionalidad de la frase contenida en el último inciso del artículo 536 del COIP, el que determinaba: tampoco se podrá sustituir la prisión preventiva por otra medida cautelar cuando se trate de caso de reincidencia. Ahora, ¿cuál es el efecto directo de esta resolución emitida por la Corte Constitucional y cuál sería la aplicación práctica que nosotros como profesionales del derecho deberíamos de considerar? Uno de los efectos es que al declarar la inconstitucionalidad de esta expresión, esta queda excluida del ordenamiento jurídico, es decir, ya no puede ser considerada dentro del COIP. Se añade también en el cuerpo legal, es decir, en el COIP, una nota en el que se especifica en función de cuál sentencia, en este caso la Corte Constitucional, ¿no es cierto? También la que dispuso la inconstitucionalidad de esta frase. Obviamente, al ser excluida del ordenamiento jurídico, ya no es posible utilizarla como motivación para los pronunciamientos administrativos o judiciales. Y en la práctica profesional tenemos varios beneficios, pero creo que el principal es justamente la posibilidad de reforzar argumentos cuando se trate de explicar acerca de la prisión preventiva, el carácter excepcional que tiene, el hecho de que se tiene que considerar la proporcionalidad, la excepcionalidad de la prisión preventiva, ¿no es cierto? El tema de la discriminación también.
porque sabemos que actualmente en el sistema procesal penal los jueces lo que están haciendo es dictando sin mayor consideración de lo que determina el artículo 534 la medida cautelar de la prisión preventiva sin una motivación correcta. Eso es lo común. Entonces, como digo, nos podría servir para nosotros argumentar de mejor manera en beneficio de nuestros clientes. Esa sería mi exposición.